Juan Gabriel llegó a Parácuaro, Michoacán, el 24 de diciembre de 1974 con una maleta llena de regalos caros y el plan de pasar solo 2 días con su madre Victoria antes de regresar a cumplir compromisos de Año Nuevo en Acapulco. Había manejado 8 horas desde la Ciudad de México porque quería sorprenderla. No le avisó que venía porque sabía que ella se pondría nerviosa limpiando la casa y cocinando cosas especiales que no tenía dinero para comprar. Cuando Victoria abrió la puerta y lo vio parado ahí con su traje caro y sus maletas, lo abrazó llorando y le dijo algo que él no entendió en ese momento, pero que repetiría en su mente por el resto de su vida. Sabía que vendrías. Soñé contigo anoche y supe que era la última vez que pasaríamos Navidad juntos. Juan Gabriel se rió pensando que era superstición de pueblo. Le dijo que no dijera tonterías porque él vendría cada Navidad ahora que tenía dinero para viajar. Pero Victoria solo sonrió con tristeza, como si supiera algo que él no sabía. La casa de Victoria en Parácuaro era humilde. 2 cuartos con paredes de adobe y piso de tierra, sin agua corriente ni electricidad confiable. Exactamente el tipo de pobreza que Juan Gabriel había prometido eliminar ahora que ganaba dinero. Llevaba 3 años de éxito comercial desde el lanzamiento de No Tengo Dinero en 1971. Sus discos vendían cientos de miles de copias y acababa de firmar un contrato para una gira por Estados Unidos que le pagaría más dinero del que su madre vería en toda su vida. Había intentado convencerla durante meses de mudarse a una casa mejor en Guadalajara o incluso a la Ciudad de México donde él podría cuidarla. Pero Victoria se negaba diciendo que Parácuaro era su hogar y que prefería morir en el lugar donde nació que vivir incómoda en una ciudad grande. Esa Navidad, Juan Gabriel llegó con el plan de convencerla finalmente ofreciéndole comprar una casa grande en Parácuaro mismo. Algo que le permitiera mantener sus raíces, pero con todas las comodidades modernas que el dinero podía comprar. La cena de Navidad fue simple: tamales que Victoria había hecho con dinero que ahorró durante semanas, ponche de frutas y pan dulce comprado en la panadería local. Nada comparado con las cenas elaboradas que Juan Gabriel ahora comía en restaurantes caros de la capital. Pero mientras comían en esa mesa de madera vieja con platos despostillados, Juan Gabriel se dio cuenta de algo que había olvidado en medio del torbellino de fama y dinero: que la felicidad más pura que había experimentado en su vida fue en momentos exactamente como este. Sentado con su madre, comiendo comida simple en una casa pobre. Victoria le preguntó sobre su carrera, sobre los conciertos, sobre la gente que conocía, y Juan Gabriel le contó historias editadas, eliminando las partes sobre el estrés y la presión y la soledad de la fama, porque no quería que ella se preocupara. Ella lo escuchaba con orgullo en los ojos, pero también con algo más que Juan Gabriel no pudo identificar en ese momento. Una especie de tristeza resignada, como si estuviera memorizando cada detalle de su cara para poder recordarlo después. Después de cenar, Juan Gabriel sacó los regalos que había traído. Un vestido nuevo que costó 500 pesos en una boutique de la zona rosa. Zapatos de cuero genuino que costaron 300 pesos. Un rebozo de seda que costó 200 pesos. Todo sumando más de lo que Victoria ganaba en 6 meses trabajando lavando ropa. Victoria abrió cada regalo lentamente, tocando las telas finas con manos ásperas de tanto trabajo. Y aunque agradeció cada cosa con lágrimas en los ojos, Juan Gabriel notó que no mostraba la emoción exuberante que esperaba, sino algo más contenido y melancólico. Cuando terminó de abrir todo, Victoria fue a su cuarto y regresó con un paquete pequeño envuelto en papel periódico. Se lo dio a Juan Gabriel diciendo: «Esto es todo lo que tengo para darte. Sé que no es mucho comparado con lo que tú puedes comprar ahora, pero es lo único de valor que poseo». Juan Gabriel abrió el paquete y encontró dentro una medalla de plata de la Virgen de Guadalupe, gastada por años de uso. La misma medalla que Victoria había usado alrededor de su cuello desde que él tenía memoria. «No puedo aceptar esto, mamá», dijo Juan Gabriel intentando devolvérsela. «Esta medalla es tuya, la has usado toda tu vida. ¿Qué vas a hacer sin ella?». Victoria cerró las manos de Juan Gabriel alrededor de la medalla y dijo con voz firme: «Necesito que la lleves siempre contigo y que cada vez que la veas, recuerdes que el éxito y el dinero no valen nada si pierdes tu alma en el proceso de conseguirlos. Tu abuela me la dio antes de morir y me dijo lo mismo, y ahora
yo te la doy a ti. Juan Gabriel prometió que la usaría siempre. La puso alrededor de su cuello en ese momento. Y Victoria sonrió tocando la medalla sobre el pecho de su hijo, con ternura casi maternal, pero también con algo que parecía despedida final. Esa noche se quedaron despiertos hasta tarde, hablando de recuerdos. Victoria contando historias de cuando Juan Gabriel era niño en el orfanato, de cómo ella trabajaba lavando ropa durante 18 horas al día, intentando ahorrar suficiente dinero para poder sacarlo de ahí, de cómo nunca dejó de creer que él lograría algo grande, aunque todos en el pueblo le decían que era ilusa. Juan Gabriel escuchaba estas historias que había escuchado 1000 veces antes, pero esa noche las escuchó diferente, como si estuviera escuchándolas por última vez, sin saber que realmente lo era. El día de Navidad amaneció con Victoria más animada de lo usual. Insistió en preparar el desayuno ella misma, aunque Juan Gabriel ofreció llevarla a un restaurante del pueblo, y mientras cocinaba, cantaba canciones viejas que solía cantar cuando él era niño. Juan Gabriel se sentó en la cocina mirándola moverse entre la estufa de leña y la mesa, notando por primera vez cuánto había envejecido en los últimos 3 años que él había estado enfocado en su carrera, las arrugas profundas en su cara, las manos temblorosas, la forma en que se movía más despacio, como si cada movimiento le costara esfuerzo. Cuando preguntó si se sentía bien, Victoria respondió que solo era cansancio normal de la edad y cambió de tema preguntándole sobre sus planes para el próximo año. Juan Gabriel le contó sobre la gira por Estados Unidos, sobre los conciertos programados en Los Ángeles y Chicago, sobre cómo finalmente había logrado el sueño de llevar música mexicana a audiencias internacionales. Y Victoria escuchó con orgullo, pero también con una expresión que Juan Gabriel más tarde describiría como alguien despidiéndose sin decir adiós. Después del desayuno, salieron a caminar por Parácuaro, algo que no habían hecho juntos en años. Victoria mostrándole cambios en el pueblo y saludando a vecinos que conocían a Juan Gabriel desde que era niño. La gente se detenía sorprendida de ver al famoso cantante caminando casualmente por las calles de tierra. Algunos pedían autógrafos que Juan Gabriel daba gustosamente. Otros solo querían saludar a Victoria y felicitarla por tener un hijo tan exitoso. En cada interacción, Victoria hablaba de Juan Gabriel con orgullo, pero también con una insistencia extraña en mencionar que él nunca olvidó de dónde viene, nunca se volvió presumido con el éxito. Sigue siendo el mismo muchacho humilde que salió de aquí hace años. Juan Gabriel no entendió por qué ella repetía esto a cada persona que encontraban, como si necesitara asegurarse de que todos en el pueblo supieran esto antes de que fuera demasiado tarde para decirlo. Caminaron hasta el cementerio donde estaban enterrados los abuelos de Juan Gabriel, y Victoria se quedó parada frente a sus tumbas por largo tiempo sin decir nada, solo mirando las cruces de madera desgastadas por años de lluvia y sol. Esa tarde Juan Gabriel intentó nuevamente convencerla de mudarse a una casa mejor. Sacó papeles que había traído, mostrando una propiedad que había visto en venta en el centro de Parácuaro. Una casa de 3 cuartos con baño completo y cocina moderna que costaba 25,000 pesos. Victoria miró los papeles educadamente, pero negó con la cabeza diciendo que no necesitaba tanto espacio para una mujer sola, que la casa donde vivía era suficiente, que prefería que Juan Gabriel ahorrara su dinero para su propio futuro en lugar de gastarlo en ella. Juan Gabriel insistió diciendo que tenía más que suficiente dinero, que acababa de firmar un contrato por 100,000 pesos para la gira estadounidense, que comprarle una casa decente era lo mínimo que podía hacer después de todos los sacrificios que ella hizo por él. Victoria tomó las manos de Juan Gabriel entre las suyas y dijo algo que él nunca olvidaría. «Hijo, tú ya me diste todo lo que necesitaba cuando decidiste no rendirte con tu música, cuando tomaste todo el dolor de tu infancia y lo convertiste en canciones que ayudan a otros a procesar su propio dolor. Eso vale más que cualquier casa que puedas comprar». Juan Gabriel intentó argumentar, pero Victoria cambió de tema preguntándole a qué hora tenía que salir al día siguiente para llegar a Acapulco a tiempo. Esa noche cenaron nuevamente juntos y Victoria sacó fotografías viejas que Juan Gabriel no había visto en años. Fotos de cuando era niño en el orfanato. Fotos de sus primeros años intentando hacer carrera en Juárez.
fotos de momentos que él había olvidado porque estaba demasiado ocupado viviendo hacia adelante para mirar hacia atrás. Mientras miraban las fotos, Victoria contaba historias detrás de cada imagen. No las historias felices que normalmente contaba, sino las verdades completas, incluyendo las partes difíciles que había omitido antes para proteger los sentimientos de Juan Gabriel. Le contó sobre las noches que lloró preguntándose si había hecho lo correcto dejándolo en el orfanato. Sobre los años que trabajó lavando ropa de otras familias mientras su propia ropa tenía agujeros. Sobre las veces que consideró rendirse y aceptar que nunca podría darle una vida mejor. Juan Gabriel escuchó estas confesiones con lágrimas corriendo por su rostro, porque entendió por primera vez la magnitud del sacrificio que su madre había hecho. No solo el sacrificio obvio de trabajo físico, sino el sacrificio emocional de vivir con culpa y duda constantes sin garantía de que sus decisiones fueran correctas. Victoria terminó diciendo, pero valió la pena cada lágrima, cada duda, cada sacrificio. Porque te convertiste en alguien que hace el mundo menos doloroso para otros, y eso es más de lo que la mayoría de los padres pueden decir sobre sus hijos. Temprano en la mañana del 26 de diciembre, Juan Gabriel preparó sus maletas para el viaje de regreso a Acapulco, donde tenía presentaciones programadas para el 27 y 28, compromisos que había firmado meses antes y que no podía cancelar sin enfrentar demandas legales. Victoria preparó comida para el camino, tacos envueltos en papel aluminio y frutas que empacó en una bolsa de tela, y mientras Juan Gabriel cargaba el coche, ella se quedó en la puerta mirándolo con expresión que él no pudo descifrar completamente. Cuando llegó el momento de despedirse, Victoria lo abrazó más fuerte y más largo de lo usual. No quería soltarlo, y cuando finalmente lo hizo, puso ambas manos en su cara y dijo, «Prométeme que siempre vas a usar la medalla, y que cada vez que la toques, vas a recordar que eres amado, sin importar cuántos discos vendas o cuántos conciertos llenes. Eres amado simplemente por existir». Juan Gabriel prometió. La abrazó una última vez, subió al coche y mientras se alejaba miró por el espejo retrovisor, viendo a Victoria parada en la puerta despidiéndose con la mano. Una imagen que se quedó congelada en su memoria porque fue la última vez que la vio viva. 48 horas después, ella estaría muerta, y él estaría en Acapulco sin posibilidad de llegar a tiempo para despedirse. Victoria Valadez Rojas murió de un ataque al corazón el 27 de diciembre de 1974 a las 11 de la mañana, mientras lavaba ropa en el patio de su casa en Parácuaro. Cayó al suelo y murió sola, porque nadie la escuchó pedir ayuda. Los vecinos la encontraron 2 horas después cuando notaron que la ropa seguía en la tina sin terminar de lavar, algo inusual para Victoria que siempre terminaba sus tareas sin importar qué tan cansada estuviera. Intentaron llamar a Juan Gabriel, pero en 1974 no había teléfonos celulares y él estaba en tránsito hacia Acapulco sin forma de ser contactado. Finalmente lograron localizarlo esa noche, después de su primera presentación, y le dieron la noticia que destruyó su mundo. Juan Gabriel quiso regresar inmediatamente a Parácuaro, pero el funeral ya había pasado, porque en pueblos pequeños, sin refrigeración adecuada, los cuerpos deben enterrarse rápido. Llegó 30 horas tarde y solo pudo pararse frente a una tumba recién cubierta, sabiendo que nunca más podría abrazar a la persona más importante de su vida. Lo que hizo esas últimas 48 horas tan devastadoras no fue solo que Victoria murió, sino que Juan Gabriel se dio cuenta después de que ella había sabido que iba a morir. Todas las señales estaban ahí, pero él estaba demasiado enfocado en sus propios planes para verlas. La insistencia de Victoria en que era la última Navidad juntos. La forma en que regaló su medalla más preciada, como si estuviera distribuyendo posesiones antes de partir. Las historias completas que contó, incluyendo partes difíciles que nunca había compartido antes, porque quería que él entendiera su vida completamente antes de que fuera demasiado tarde. La visita al cementerio donde se quedó mirando las tumbas de sus padres, como si estuviera preparándose para reunirse con ellos. La forma en que se despidió en la puerta sin querer soltarlo. Todo apuntaba a una mujer que sabía que su tiempo se acababa y que estaba usando sus últimas horas para asegurarse de que su hijo tuviera todo lo que necesitaba para seguir adelante sin ella.
Juan Gabriel vivió el resto de su vida con la culpa de haber elegido cumplir compromisos profesionales sobre quedarse 2 días más con su madre. Aunque racionalmente sabía que no había forma de que supiera que ella moriría, emocionalmente nunca se perdonó por haber priorizado dinero y contratos sobre tiempo con la persona que lo amaba incondicionalmente. La medalla de la Virgen de Guadalupe que Victoria le dio esa última Navidad se convirtió en el objeto más importante que Juan Gabriel poseía. La usó alrededor de su cuello todos los días durante los siguientes 42 años, hasta su propia muerte en 2016, y en entrevistas cuando preguntaban sobre ella, siempre contaba la historia de esa última Navidad. Mi madre me la dio sabiendo que iba a morir, decía Juan Gabriel. Y el hecho de que yo no entendí eso en el momento es algo que me persiguió cada día de mi vida. Me enseñó que no importa qué tan ocupado estés o qué tan importantes parezcan tus compromisos, nunca son más importantes que tiempo con las personas que amas, porque no sabes cuándo será la última vez. Esa lección se volvió central en cómo Juan Gabriel vivió el resto de su carrera. Era famoso por cancelar conciertos cuando miembros de su familia o amigos cercanos necesitaban ayuda. Perdía dinero constantemente por priorizar relaciones sobre contratos, pero decía que prefería perder millones de pesos que perder otro momento final con alguien que amaba, porque ya había aprendido esa lección de la forma más dolorosa posible. 3 meses después de la muerte de Victoria, Juan Gabriel escribió Amor Eterno. En una noche donde no pudo dormir procesando su dolor y culpa. La canción es esencialmente una conversación con su madre, explicando cómo se siente vivir, sabiendo que nunca podrá compensar por no haber estado ahí cuando ella más lo necesitaba. La canción se volvió el himno del duelo en México y toda Latinoamérica precisamente porque captura una verdad universal que todos eventualmente enfrentamos, que perdemos a las personas que amamos antes de estar listos, que siempre hay cosas que quisimos decir o hacer que ya no podemos. Que el dolor de pérdida no viene solo de la ausencia, sino de todas las conversaciones futuras que nunca tendremos. Lo que hace la historia de esa última Navidad especialmente poderosa es que Victoria usó esas 48 horas finales para intentar darle a Juan Gabriel todo el cierre y todas las lecciones que pudiera necesitar. Sabía que él se sentiría culpable. Entonces le dio permiso explícito para seguir su carrera al decirle que su éxito era su mayor regalo. Sabía que él se sentiría perdido. Entonces le dio la medalla como ancla física para recordar sus valores. Sabía que él cuestionaría si fue amado. Entonces le dijo explícitamente que era amado por existir, no por sus logros. Victoria pasó sus últimas horas tratando de preparar a su hijo para vivir sin ella. Y aunque eso no eliminó su dolor, al menos le dio herramientas para procesarlo productivamente. Si esta historia te conmovió y te recordó la importancia de valorar tiempo con las personas que amas mientras todavía están aquí, suscríbete al canal para más historias que celebran no solo el arte sino las relaciones humanas que lo hacen posible. Y déjame un comentario contándome desde dónde estás viendo este video. Que esta Navidad les traiga paz, cariño y buenos momentos a ti y a tu familia. ¡Feliz Navidad!